Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos después de la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Si lo estás escuchando en directo, más misterios nos esperan en este segundo tiempo y nos preparamos para recibirlos. Saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, en este verano especial español. Saludos a todos los que desde fuera de nuestras fronteras estáis conectados en la radio online, y gracias a todos y saludos a los que nos descargáis en podcast. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Y para empezar vamos ahora con nuevos temas que tienen que ver más con la ciencia desde el punto de vista de estos misterios. Como ejemplo, vamos con los secretos del cerebro, y tras esa introducción os lo ofrecemos, ya veréis qué curioso. A lo largo de los próximos minutos queremos hablaros del cerebro, más concretamente de un banco de cerebros. Metidos en recipientes de cristal, los cerebros humanos se acumulan en las estancias. Decenas de baldas de varios metros de altura recogen los casi 500 órganos procedentes de distintos puntos del país. Es el banco de cerebros más grande de España. Allí renacen para servir a la ciencia. Los hay enfermos y sanos, fileteados y completos. Los cerebros se extraen lo antes posible del donante. El hemisferio izquierdo se conserva en formol para confirmar el diagnóstico. La otra mitad se corta en láminas y se congela en uno de los 8 grandes frigoríficos a 80 grados bajo cero para realizar investigaciones moleculares. Acompáñanos para, junto a nuestra nueva invitada de lujo, descubrir algo más de los secretos de nuestro cerebro. Hace tiempo que teníamos ganas de tener a esta invitada en nuestro programa. ¿No te da miedo los muertos? No, me da miedo los vivos, pero los muertos no. Me contabas que empezaste toda esta historia cuando estabas en clase, ¿no? En el instituto. En el instituto, sí. Pues ahí fue sorprendente porque nos trajeron unas ratas para diseccionar y claro, tú imagínate el lío en clase, nadie se atrevía a tocarlas. Conseguimos abrir una y yo cuando vi aquello, todos los órganos tan ordenados, todo tan perfecto, pues fue cuando me enganché yo al cuerpo humano. Tu vocación. Esta es nuestra invitada de esta noche y con ella vamos a aprender un montón de cosas, ya veréis. Doctora Carmen Guerrero Márquez. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Oyente del programa además, ¿no? Sí. ¿Eres neuropatóloga? Sí. Y patóloga del área de anatomía patológica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Sí. Y además, no sé si eres la responsable del Banco de Cerebros de Madrid, el único que hay en Madrid. Del único hospitalario que hay en Madrid, sí, está en el Hospital de Alcorcón. Vale. ¿Cómo empezaste tú esa pasión? Dices que a través de la rata y que te gustan mucho las autopsias. Sí. Supongo que todo el mundo pone la cara que hemos puesto nosotros cuando cuentas eso, ¿no? Autopsias, Dios. Sí, porque todo el mundo ve como la muerte deprimente, los órganos tal, pero es que nosotros lo que queremos transmitir con esto es que la muerte y lo que hacemos nosotros es vida, es realmente estudiar para que haya más vida y más calidad de vida. Ya. ¿Los muertos hablan? Había algún forense que decía que los muertos hablaban, que podéis ver en ellos... Muchas cosas, sí. Sí. Podemos ver muchas causas de enfermedades, cómo los órganos varían con las enfermedades, podemos ver hábitos que han tenido,
sí que hablan, en cierto modo. Y de ahí al cerebro, ¿cómo saltaste? Porque eres una de las especialistas del cerebro, ¿no? Siempre me interesó el cerebro. Al principio de forma más... desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, ya desde muy joven pues empecé a leer a Freud, a Jung. Entonces, claro, eso era por una parte. Lo que pasa es que luego, claro, como hice la especialidad en anatomía patológica, pues lo trasladé a la neuropatología. Vale, y dices que escuchas nuestro programa, ¿no? Sí, de siempre, vamos, desde que recuerdo. ¿Y qué temas te interesan? Te lo preguntaba antes. Pues me interesa mucho todos los temas de antropología que estáis tratando ahora, la egiptología. Bueno, lo de los ovnis antes de joven me interesaba más, ahora menos, en fin, todas las experiencias cercanas a la muerte también, temas de estos que son un poco... Me gusta ver las experiencias que cuentan y todas estas Ciencia cosas. de frontera. ¿Nunca te ha pasado nada estando con los muertos ahí? Pues no, con los muertos a mí nunca me ha pasado nada, la verdad, Miguel, nada. ¿Les hablas a los muertos? No, yo no les hablo, no. Es que me decían por ahí algo que me habían... ¿No les hablas? No, yo solo les observo. Sí. Sí. Bueno, luego te preguntaré un montón de cosas. Llegas al cerebro. Sí. Cuéntame primero lo del banco de cerebros. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cuántos hay en España? Mira, un banco de cerebros es una herramienta ahora mismo muy importante en investigación porque tienen dos funciones muy importantes. Una es que primero se van a diagnosticar todas las enfermedades neurológicas. Hay muchas de ellas que el único diagnóstico definitivo que hay es tras el estudio del cerebro post-mortem, sí. Eso no lo sabe casi nadie, pero es así. Y luego se ve que hay varias enfermedades combinadas, o sea, que no es solo una, ¿no? Que a lo mejor un enfermo que dicen que tiene Alzheimer, pues luego realmente vemos que tiene más patología, no solo Alzheimer. Es un ejemplo que te doy. Y luego, por otra parte, los bancos de cerebros lo que hacemos es que parte del cerebro se queda también en una parte congelado para que se puedan hacer estudios para investigar, o sea, lo solicitan los investigadores, y otra parte se queda pues también como fijada para que se hagan otros estudios, y esos tejidos duran pues muchísimos años. Los tenéis de Madrid en el Hospital de Alcorcón, ¿no? Sí, Hospital Universitario Fundación Alcorcón se llama. Sí. ¿Cuántos tenéis allí? Pues hay más de 2.300 cerebros en el hospital, desde 1998 que empezó la actividad del hospital. La gente los dona, yo no sabía que se podía donar el cerebro. Claro, porque nadie lo conoce. Todo el mundo piensa que la donación de órganos... Cosas útiles, ¿no? Claro, que es Riñones. útil, en cambio que esto no, pero todo lo contrario, esto es igual de útil que donar un órgano, porque con esto estás favoreciendo que se investigue la enfermedad y que se puedan solucionar las enfermedades, es decir, que se creen fármacos, que se sepan mejor los mecanismos. Entonces, claro, es tan valioso como donar un órgano. Ya, ¿trasplantar cerebro se podrá o se puede? No se puede, no. Pero en un futuro no... En un futuro a saber, yo ahí ya, porque está todo tan avanzado, pero actualmente imposible. A veces aquí hablamos de que el cerebro tiene dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y cada uno controla una parte de las condiciones o de las actividades que hace el ser humano. ¿Es cierto esto? Bueno, hay áreas que se ha visto por las lesiones, que cuando el cerebro está lesionado en un área, pues sí que se ve afectada una yo que sé, el habla, por ejemplo, mover un brazo, pero con las resonancias magnéticas funcionales, que son ahora... técnicas de imagen que están viendo el cerebro cómo funciona a tiempo real, pues se ha visto que realmente las funciones están como más repartidas de lo que se pensaba en los dos hemisferios, sí. Sin embargo, vosotros sí los separáis, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sí, nosotros tenemos que protocolizar el estudio, entonces tenemos que decidir un poco que dependiendo de la patología, claro, ya seleccionamos un poco el material, pero hay unos protocolos que seguimos todos los bancos de cerebros pues para más o menos estudiar todas las mismas regiones y tener pues eso, un poco, digamos, sistematizada el estudio de la enfermedad. Quizás sea el órgano del ser humano menos conocido, el cerebro. Menos conocido y en donde más investigación hay ahora mismo, porque es muy complejo. Realiza muchísimas funciones y claro, la complejidad es enorme. Sin el cerebro pues no podemos hacer nada de lo que hacemos. Los tenéis una parte en formol leído y otra congelados. Sí. El formol es la parte que tenemos cuando los estudiamos. Una vez que hemos hecho el estudio, los dejamos en formol y ahí pues es un conservante y se mantienen los cerebros un montón de años. Sí. Y la parte congelada
pues es también para conservarlos, pero para hacer otros estudios de proteínas, de otras moléculas que el formol, con el formol no se pueden estudiar. Yeah. Por eso hacemos eso. ¿Este hospital también hacéis, no sé si intercambios o cómo decirlo, para que la gente, otros centros puedan seguir investigando el cerebro que no tengan? Sí, ahora los investigadores que tienen proyectos de investigación que están regulados por los comités de ética, porque esto está todo regulado, nos solicitan muestras. Por ejemplo, un investigador está estudiando una proteína que quieren ver cómo se expresa en Alzheimer. Pues ellos solicitan al banco de cerebros tejido para ver si está esa proteína, si no, por ejemplo. Qué curioso. Sí. A mí me enseñaron, bueno, aprendí, el cerebro estaba compuesto de neuronas que hacían redes entre ellas. ¿Se ven las neuronas? Preguntas muy por ellas te voy a hacer, muy infantiles. ¿Las veis? Sí, claro, en el microscopio, claro. ¿Sí? Sí, claro. Nosotros estudiamos la enfermedad con el microscopio, entonces lo que hacemos es que tomamos pequeñas secciones y luego hay un procesamiento que cortamos como unas secciones muy finitas, las teñimos. Lo que hacía Cajal, no sé si has visto los dibujos, sí. Pero bueno, pues con otras técnicas ahora más modernas y lo miramos en el microscopio y ahí se ven las neuronas, se ve la glía, se ve todo, la estructura. ¿Eso qué es de la glía? La glía son las células que están al lado de las neuronas, que las protegen, digámoslo así. ¿Y tenemos un cerebro o tenemos más de un cerebro? Como decían algunos, el cerebro, no sé si era el pineal o el de los... El reptiliano. El reptiliano, sí. Tenemos un cerebro solamente. Lo que pasa es que hay zonas como que son más primitivas, que vienen de los mamíferos ancestrales, y las otras como que se han desarrollado posteriormente. Del tiempo ¿cuánto tiempo llevas? Que no te he preguntado con los cerebros. Desde 2001. ¿Has visto que ha ido cambiando? ¿El cerebro va cambiando, va evolucionando o siempre es igual? Es demasiado poco tiempo. Claro, supongo, es muy poquito tiempo para... No se ve evolución en tan pocos años. Vale. Los antiguos decían también que en el cerebro estaba el alma. ¿Lo has podido ver alguna vez? No. Yo no he visto nunca el alma en el cerebro, pero claro, yo lo veo, quiero decir, yo veo tejidos, no el alma, pues nadie sabe dónde está situada exactamente, igual está por todo el cuerpo, no. Vale, antes decías que te interesaban lo de las experiencias ECM, me han encargado que te preguntara por ellas. Trabajas con muertos, trabajas con el cerebro. ¿Qué piensas de las experiencias cercanas a la muerte? Ese túnel que se ve, claro, todo ese pasaje. A ver, yo no trabajo con pacientes que son los que dan las experiencias estas. Hay muchos casos recogidos por médicos intensivistas, por neurólogos, en fin, la experiencia está. A mí me interesa saber de esa experiencia, pero no puedo aportar nada desde mi punto de vista de patólogo. Ya. Dicen algunos de tus compañeros que todo eso es producto del cerebro que crea una serie de neurotransmisores, sí. Endorfinas, Sí, endorfinas, en fin, son teorías que hay, pero realmente nadie sabe por qué se produce esa experiencia en ese momento. También hay científicos que están estudiando eso, cómo controlar el cerebro. ¿Podemos algún día tener controlado estados de ánimo? Que todo el tiempo estemos bien tocándonos un pedacito de cerebro, como están haciendo algunas pruebas, que te pones un casco y de repente parece que tienes experiencias fuera del cuerpo. Pues las nuevas investigaciones, pues parece ser que sí, que hay zonas que se pueden controlar, que el cerebro es controlable, digámoslo así, y es engañable. Y, en fin, hay mucho... ¿Es engañable, dices? Es engañable, sí, vamos, sí. De hecho, nosotros lo que percibimos por los sentidos, pues... Te voy a preguntar ahora por eso. ¿No es la realidad? No es la realidad. Creemos una cosa y no es la realidad, porque la memoria, está esto muy estudiado por los psicólogos, la memoria, pues no es tan buena como creemos. Esto ya hay muchos estudios de hace mucho tiempo. Entonces sí es engañable y controlable. Somos controlables. Entre comillas. A mí a veces cuando hablamos de esto de conspiraciones me da miedo hasta dónde se puede llegar con todas las cosas que se están desarrollando, ¿no? Sí. Y ves películas de esas de ciencia ficción o obras y bueno, lo que se plantea en el futuro es tremendo, ¿no? Pues sí, el control que se puede tener sobre los seres humanos. Sí. No se sabe a dónde vamos a llegar, pero yo espero cualquier cosa, a saber.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Carmen Guerrero Márquez, hablando, doctora neuropatóloga, hablando del cerebro y de algunos de sus secretos. Me preguntan por el déjà vu. Ese fenómeno, no sé si sabes lo que es. Sí. ¿Eso lo produce el cerebro, la memoria? Sí, parece ser que es un mecanismo de la memoria, de los circuitos neuronales que controlan la memoria. Sí. No es que hayamos vivido esa situación, sino que es algo... Sí, es como un cortocircuito que se hace, en fin, eso es lo que dicen los científicos que han estudiado esos circuitos. Vale. ¿Se pueden ver las enfermedades en el cerebro? Te preguntaban antes. ¿Qué tipo de enfermedades habéis llegado a catalogar? Pues Alzheimer. Mira, claro, hay muchísimas enfermedades. Hay muchas neurodegenerativas, la que más se conoce es el Alzheimer, ¿no? Porque es la más frecuente, pero luego hay muchos otros tipos de demencia, que pues el ELA, que también se conoce mucho por las campañas publicitarias que hay, pero hay demencias mixtas, en fin, hay muchos otros tipos de demencias. Luego podemos estudiar también los tóxicos, cómo influyen en el cerebro. Cuando dices tóxicos, drogas o alcohol, sí. ¿Eso también lo veis en el También cerebro? vemos las lesiones que producen, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Produce pues infartos, produce alteraciones de las arterias, en fin, podemos ver mucha patología al estudiar el cerebro. Claro. Y es cierto que las neuronas mueren, se van muriendo y esas no son células que se recuperan. Antes se pensaba que eran muy estables, ¿no? Y que no se recuperaban. Ahora eso también está cambiando y han visto que sí que puede haber una cierta neurogénesis, es decir, neuronas madre que se pueden diferenciar. Y también lo que se ha visto es que cuando se mueren unas neuronas de una parte del cerebro, otra parte del cerebro puede ocuparse de esa función. O sea, las redes neuronales, que es lo que más está ahora estudiándose, pues se ha visto que se pueden, pues eso, otras partes del cerebro que no hacen esa función, ocuparse de esa. Ya. ¿Cómo tenéis? ¿Hay un mapa del cerebro que se haya hecho ya? Sí, hay sobre todo funcionales. Ahora se está estudiando muchísimo el cerebro desde el punto de vista funcional. Anatómico, pues es más antiguo, porque claro, desde pues Cajal, ¿no? Empezaron a estudiarlo al microscopio y se veían las neuronas, ya sabían muchas cosas, ¿no? Sí. Pero lo funcional, todo eso ahora con las nuevas técnicas de imagen es lo que más está ahora despuntando. ¿Y se sabe dónde está el área del habla? Sí, hace mucho tiempo. Eso al principio se supo por las lesiones que tenían los pacientes y porque precisamente algunos médicos dijeron, no, yo tengo que estudiar este cerebro a ver qué ha pasado a este paciente mío. Así empezaron los primeros neuropatólogos y entonces descubrieron que esa persona que no tenía, pues se había quedado sin habla, pues descubrieron que había una zona del cerebro que estaba dañada cuando luego los estudiaron cuando fallecieron. ¿Todo el cerebro sirve para algo? Me explico. ¿Se puede vivir sin un pedazo de cerebro que he leído en algún sitio? Sí. ¿Se puede vivir sin un pedazo? A ver, depende de qué zona sea. Hay zonas que son vitales, que como se afecten esas zonas, pues por ejemplo la que controla la respiración, pues te mueres. Pero hay otras zonas, el lóbulo frontal, el parietal, en fin, hay otras zonas que sí que puedes vivir. Uh-huh. Vamos con otras cosas. ¿Se pueden ver las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales es un tema más controvertido. Hay los esquizofrénicos. Claro, los esquizofrénicos, por ejemplo, sí que hay estudios morfológicos que ven más neuronas de lo normal, pero sobre todo lo que han visto es que hay como alteraciones en las sustancias que producen las neuronas. Es un tema. Hay psiquiatras que creen que es morfológico y otros psiquiatras que creen que es patología. Yeah. El problema es que los enfermos psiquiátricos están muy poco estudiados desde el punto de vista neuropatológico. Sí, están muy poco estudiados. Y los pocos casos los estudios que hay algún banco de cerebro psiquiátrico, pero sobre todo de pacientes forenses, en fin, es como un tema más complicado porque hay menos donantes de cerebros psiquiátricos. ¿Y el cerebro de los asesinos, de algunos de ellos que se dice que tenían algo diferenciador del resto de las personas? Yo es que de esos cerebros, la verdad, no tengo experiencia porque yo trabajo en un hospital, pero sí, he leído sobre el tema y bueno, sobre todo también dicen que es algo genético, que tienen un cromosoma más y que les da esa agresividad.
hay lesiones del lóbulo frontal que te producen mucha agresividad. Entonces sí, dependiendo si tienes una lesión en el lóbulo frontal, por ejemplo, o en algún sitio, sí que puede ser más violento. Yeah. Y hay cerebros que tengan más capacidades, por ejemplo el de Einstein o el de... ¿Has visto que hay diferencias si se puede ver en un cerebro? A ver, no, porque esos son estudios morfométricos que han hecho, que ven más neuronas, pero lo que es el estudio morfológico habitual, la verdad es que no... Son todos iguales. Claro, no vemos diferencias de esta persona era muy inteligente, esta no, no, eso no. ¿Cerebro hombre y mujer son iguales también? También no vemos diferencias. No, ¿tamaño incluso? El tamaño es que va un poco en cuestión del peso corporal, entonces, pero lo que es la inteligencia de un cerebro no se ve ni por el tamaño, ni por la forma, ni... Te iba a preguntar, cuanto más tamaño, más inteligente, ¿no? No, porque mira los elefantes. Vale, no. Otro tema que aquí tratamos. ¿Se pueden ver los poderes místicos especiales en el cerebro? ¿Las capacidades se pueden desarrollar? Hay quien dice que estaban en un determinado hemisferio de nuestro cerebro. Bueno, se pueden desarrollar, es decir, todos podemos desarrollar ciertas capacidades. Practicando la capacidad que sea, claro que lo podemos desarrollar, porque las neuronas que se encargan de esa capacidad, pues se estimulan, como digámoslo así, y se puede conseguir esas capacidades. Es todo cuestión de práctica. Ya, pero no se puede ver si una persona tiene... No. O una persona que tiene dones o poderes, no se diferencia. No. Vale, ¿te gustaría estudiar el cerebro de un genio como este que decíamos, Einstein o alguno de ellos, para ver? Hombre, me encantaría. Sí. Sí. Vale, en alguna parte he leído también, casi terminando, que hay un sistema para cuidar el cerebro. Tú aconsejas una serie de cosas. Pues mira... ¿Te acuerdas de ello? ¿Cuál? Tiempo de relación, tiempo físico, es lo que he leído que había por ahí. Como escribes tanto, igual no te acuerdas de todo lo que escribes, ¿no? Ah, bueno, sí, te refieres a todo esto. ¿Cómo cuidar el cerebro? Claro, sí. Claro. Lo primero, sí, se ha visto que en las demencias, por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho durante 40 años que controlaban los factores cardiovasculares, y esas personas se ha visto que al controlar los factores cardiovasculares tenían menos demencias, por ejemplo. Claro, controlaban la dieta, controlaban el colesterol, la hipertensión... Todas esas cosas pues hace que se envejezca bien y sin enfermedad. Se ha visto que en esa cohorte había menos demencia, por ejemplo. Te pongo ese ejemplo. Y tú recomiendas 7 actividades diarias para optimizar tu cerebro y equilibrar tus emociones. ¿Te acuerdas de ello? Tiempo de concentración, tiempo de juego, tiempo de relación. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Lo que todo el mundo debería tener. Un tiempo para trabajar, otro para relajarse, otro para disfrutar, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Y dormir bien es muy importante. En fin. Quizá las nuevas tecnologías estas que estamos viviendo están afectando también no solamente nuestra capacidad de ver la realidad, sino nuestro cerebro. Pues ver a los niños con las pantallas o a la gente del metro. Las capacidades de los niños va a ser totalmente diferente a las nuestras. Ellos van a tener desarrolladas otras áreas cerebrales que nosotros no tenemos. De hecho, solamente hay que verles cómo mueven los teléfonos, las pantallas digitales, la velocidad, simplemente con lo que lo hacen. Eso es una fijación visual impresionante, ¿no? Que nosotros no tenemos porque no hemos practicado. Y cuando se dice que nacen aprendidos, yo recuerdo, hace poco estaba en un país por ahí y era un niño de 2 años que no había cogido, supongo, mucho el teléfono y lo manejaba mejor que yo lo cogió. ¿Nacen con eso ya el cerebro o nuestra mente? Sí, bueno, hay estudios que dicen que los genes, ¿no? que la especie transmitimos, pues sí que tiene como un aprendizaje ya, que tenemos como un bagaje, ¿no? Eso, bueno, los que practican yoga, ¿no? Lo mencionan mucho, por ejemplo, ¿no? Que ya nacemos con una parte ya... Pero yo pienso que, aparte de... Esto es muy poco tiempo, ¿no? Para que se haya producido cuando están las tecnologías, hace poco tiempo. Yo creo que es que el ser humano observa mucho y enseguida capta lo nuevo. Tenemos esa capacidad de aprendizaje muy rápido. ¿Hemos nacido para ser felices? ¿Tenemos un cerebro para ser felices o para sufrir y pasarlo mal? A ver, pues la evolución dice que lo tenemos para resistir pasarlo mal. Eso es, sí, estábamos preparados más para sufrir que para disfrutar. Según cuentan las teorías evolucionistas. Para pasar hambre, para mantenernos en estados de crisis, para sobrevivir. ¿Cerebro es lo mismo que la mente? ¿O dónde está la mente? La mente, pues mira, es que hay tantas publicaciones de dónde está la mente que se piensa que, bueno, el cerebro
decimos que está la mente porque ahí es donde pensamos, ¿no? Donde controlamos todas las funciones superiores, ¿no? que hacemos. Pero, ¿dónde está la mente? Pues para gente incluso estaba en el corazón, en fin. Ya. Y casi para terminar, cuando haces las autopsias y te encuentras con los fallecidos, hay quien dice que hay un momento determinado que sale el alma, que pesa 21 gramos. Sí, eso lo he oído. ¿Has visto alguna vez salir el alma de algún...? No, Miguel, yo no he visto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando estamos haciendo una autopsia, yo estoy por lo menos muy concentrada en ver qué ha pasado. Es decir, en saber de qué ha pasado a ese paciente, ¿no? De qué ha fallecido. Y la verdad es que no veo nada más que eso. Sin embargo, esto es una pregunta ya personal. ¿Crees en que hay vida después de esta? ¿Qué pregunta? Pues es que hay veces que creo que sí, otras veces creo que no. Quiero creer que sí. Es muy complicado. La verdad es que a mí nunca me ha pasado nada. En cambio, sí conozco a personas que comentan, en fin. No sabría qué decirte. Me gustaría que vinieras más al programa para aprender más cosas de ese cerebro increíble que tenemos, Carmen. Forma de contacto. ¿Hay gente que se pueda poner en contacto con vosotros? Pues, ¿que quiera donar? Sí, pueden llamar al Hospital de Alcorcón y ellos nos pasan a través de la centralita con el biobanco, sí. En el biobanco del Hospital de Alcorcón. Vale. Y Miguel, mira, si me permites un segundo, que quería hacer un llamamiento para que vean que esto es vida, que no es muerte, ni es deprimente, ni nada de esto, que es vida, que donando se da vida. Y que gracias a los estudios que hacéis vosotros podéis determinar un montón de cosas. Eso es. Gracias por haber estado con nosotros, que sigas escuchándonos y disfrutando juntos. Pues a ti, muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Se calcula que desde que se comenzó Trump que visita 5 continentes, un programa realizado por el área de internacional de los servicios informativos de Radio Nacional de España, con Sandra Urdín. Queremos seguir analizando toda la información internacional con ustedes y contándoles las historias escondidas y no tanto de los 5 continentes. 5 continentes, de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde en 24 horas. Radio Nacional de España. Ahí queda esa información de primera mano. Una persona que se dedica a investigar el cerebro, oyente de nuestro programa, nos ha dado todos esos datos. Y nos vamos ahora al mundo de la antropología. Tras esa introducción nos ofrecemos un nuevo tema que tiene que ver con todos estos enigmas que aquí en el Espacio en Blanco nos gusta. Entramos en el terreno de la antropología para tratar de comprender algo más a los seres humanos. La mayoría de términos que utilizan los grupos nativos para autodenominarse significan gente o persona perfecta, genuina o de la tierra. Y así reciben diferentes nombres, por ejemplo, Dule en Panamá y Colombia, Inuit en las tierras árticas de América, Yaqui en Sonora, México, Abá en Bolivia, Paraguay y Argentina, entre otros. Hay más asuntos interesantes en el mundo de la antropología. Algunos idiomas mayas no tienen pasado, presente ni futuro. Sí conciben el tiempo, pero predomina el contexto en el que algo ocurre. En Madagascar se mide en la cocina. Una cocción de arroz es media hora y una fritura de langostas es un momento. Acompáñanos para, junto a nuestra invitada, descubrir algunos curiosos conceptos dentro del mundo de la antropología.
nos servirá para comprender algo más de nosotros. Y nos vamos a la Luna. Allí hay una antropóloga que esta noche nos está esperando, narrando algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Se llama Noemí Villaverde Maza. Buenas noches, Noemí, ¿cómo estás? Hola, buenas, Miguel. No estás tan lejos hoy, ¿no? Estás más cerquita, estás en Bilbao. No te Sí, has ido a la Luna, ¿no? No, todavía no. Vale. Eres diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología Social y Cultural, y últimamente estás ejerciendo de educadora. Sí, yo soy educadora, sí, trabajo en ello. Wow, no sé qué palabra utilizar tenéis que tener, quizá qué amor por las personas, ¿no? Para estar con ellos, dedicarles el tiempo, ¿no? Sí, eso es el cuidado, ¿no? Es también, hablar continuamente, comunicarnos con los demás, con diferentes personas, la diversidad. Sí. Ya. Eres autora de un blog divulgativo que se llama Una antropóloga en la Luna, como este libro que acabas de publicar, que trata de acercar la antropología desde una perspectiva actual a la sociedad humana para que el planeta sea un lugar más seguro para la diversidad humana. ¿Tú crees que se está consiguiendo o cada día el planeta se está haciendo más complicado, guerras, separaciones? Sí, eso es, sí. Parece como que se está complicando todo mucho más. El caso es que, nosotros también tenemos una idea de que la ciencia nos dice, nuestra ciencia, nos dice que la realidad es una sola y se puede controlar, ¿no? Está todo como muy mecanizado, ¿no? Como una secuencia lógica, eficiente. Entonces, las demás culturas nos dicen que no, que la realidad realmente es una realidad caótica, impredecible. Y creo que tenemos que escuchar un poco más este mensaje. Ya, que es más caótica, ¿sería el mensaje? Sí, que la realidad en realidad es caótica, tiene muchas crisis, tiene muchos cambios. ¿Por qué? Porque es compleja, contiene muchas relaciones complejas, es como un tejido con muchas hebras y pues si quitas una hebra todo cambia, ¿no? Entonces, que creo que tenemos que recoger los recursos antropológicos de otras culturas para hacer frente a esta realidad caótica que no podemos controlar muchas veces. Lo que sí es curioso es la diferente concepción que tenían o tienen los pueblos antiguos, entre comillas eso de antiguos, las tribus, los que no están tan condicionados por nuestro desarrollo y nuestras sociedades, esta sociedad tecnificada, ¿verdad? Qué diferente forma de ver la vida que nos han metido. Sí, es verdad, sí. Lo que más nos choca realmente es, lo que recalco mucho en el libro son dos recursos antropológicos que nosotros hemos ido olvidando y que los demás pueblos originarios sobre todo recalcan mucho, que es la interdependencia y la ecodependencia. La interdependencia es que no somos nada sin los demás, ¿no? Y esto creo que se nos está olvidando, es lo que he comentado antes con la educación social. El cuidado no es algo... El cuidado no es una opción, es una necesidad humana. Entonces, la cooperación, la empatía, todo esto tenemos que recalcarlo más. Y luego la ecodependencia, que viene a ser un poco lo mismo. Es que dependemos no solo de los demás, sino también de la biosfera, ¿no? De la naturaleza, del cosmos. Y pues esto tenemos que recalcarlo más. Y es curioso porque en muchas tribus, en muchos lugares, en muchos pueblos originales, eso de ser persona es importante, ¿no? Incluso ellos se llaman a sí mismos así, persona, ¿no? Sí, la mayoría de los pueblos originarios, su nombre significa ser humano, más que persona, porque ser persona vendría para sonar, ¿no? Que tenemos una idea nosotros de individualidad, de autonomía, pues no tan interdependiente como he comentado antes. Los pueblos originarios piensan más en colectivo, ¿no? O sea, saben que nadie es sin los demás. Entonces, pues sí, es ser humano, pero no hacen tanta diferencia entre la colectividad y la individualidad. Siempre pongo el mismo ejemplo que son los Inuit. Podemos pensar que sería como la colectividad, como
la colectividad entendemos como una suma de muchos individuos autónomos, Sí. pero los demás pueblos originarios no lo entienden así. Por ejemplo, Inuit es el plural de persona, de Inuk. Entonces, pero no es una suma de muchas personas. Inuit ya es una vida diferente que los propios individuos, ya es una vida social. No es otra, es muy diferente, no es una vida colectiva que existe a su manera, muy diferente a cada individuo. Ya. Y es curioso porque ese concepto lo tienen desde los Inuit, como tú dices, los yaquis, los mapuches, incluso pueblos de África, ¿no? Que en Suajili parece que la persona es persona cuando se relaciona con otras personas, ¿no? Sí, hay muchas culturas que nos explican esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, muy conocido es el Ubuntu de los bantúes, ¿no? Que nos dicen, bueno, pues eso, que directamente significa eso, significa humanidad, ¿no? Que nadie es persona sin los demás. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos más. Está el Suma Causa y Quechua, que es el buen vivir, pero no entendido como no podemos entenderlo nosotros, de buena vida, ¿no? De placer y tener una buena vida llena de lujo, sino es una buena vida siempre en colectivo, siempre con los demás, ¿no? En compañía. O el Ren chino también, que sería un poco pues el significado de humanidad, pero en el mismo ideograma chino de Ren, de humanidad, aparecen dos personas, porque siempre la humanidad existe a través de los demás. Qué curioso. Estos pueblos también tienen un concepto que quizá nosotros hayamos olvidado, ¿no? Los Inuit también. Toda la naturaleza está viva. Sí, eso es, sí, es la naturaleza. Nosotros hacemos separación entre naturaleza y cultura, y no solo separamos, sino que también jerarquizamos estas diferencias, ¿no? Decimos que cultura está por encima de la naturaleza, y eso es muy, muy peligroso, porque eso significa que podemos moldear y arrasar incluso la naturaleza a nuestro gusto. ¿Que lo estamos haciendo? Eso es. Entonces, bueno, pues es una manera que tenemos nosotros de decir, bueno, eso está bien, porque la cultura está por encima, es el progreso, ¿no? Lo que decimos el progreso. Y los pueblos originarios nos dicen que no es así, que eso es un mito nuestro, que no hay tal separación, que ellos dicen, los ríos, las montañas son sagradas, los demás seres vivos son sagrados, incluso una roca puede ser sagrada. Pero claro, nosotros eso lo vemos como exótico, ¿no? Es como no interiorizamos bien esta idea, pero no es más que decirnos que no solo que somos parte, los seres humanos, de la biosfera, sino que somos biosfera, que todo está relacionado. Quizá otro de las características de estos pueblos originarios, qué bonito que los nombres así, es la colaboración, ¿no? Un patrón de comportamiento en la mayoría de los seres vivos que quizá nosotros hemos olvidado. Sí, de hecho es por naturaleza humana, la cooperación lo llevamos dentro ya. Y bueno, nosotros, pues lo que comentaba antes, el cuidado lo estamos olvidando muchísimo, incluso, bueno, pues las mujeres lo estamos diciendo mucho ahora, porque parece como que nos han delegado esa labor tan humana y tan imprescindible a las mujeres. Pero realmente es algo netamente humano, es parte de la naturaleza humana. Y esto es porque los seres humanos tenemos recursividad, que es algo que nos diferencia del resto de los seres vivos. ¿Y qué es la recursividad? Pues percibir, que percibes, que percibes. Y no solo eso, sino que sabes que las demás personas también perciben, que perciben, que perciben. O sea, todos estamos de alguna manera imaginando los estados de ánimo de los demás. Esa es una manera de explicarlo fácil. Qué curioso. ¿No? ¿Cómo se llama el nombre de la palabra, has dicho? De darse cuenta de que... Recursividad. ¿Cómo? ¿Perdona? Recursividad. Recursividad. Qué Sí. curioso. Déjame que pongamos un poquito de música. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Noemí Villaverde, aprendiendo algunas de las lecciones de los pueblos originarios, recordándolas. A ver, ¿cómo era? Recursividad. Recursividad, vale, lo apunto. La importancia del nombre. Algo que nosotros hemos olvidado. Parece que ponemos a nuestros hijos o a la gente un nombre cualquiera que nos gusta porque se parece al del abuelo. Sin embargo, tenía, no sé si sigue teniendo mucha importancia el nombre con que te llaman, ¿verdad?
Sí, es sobre todo en otras culturas el nombre. Bueno, nosotros cuando ponemos un nombre a un ser humano, a un bebé, lo dejamos para siempre. Siempre se llamará así y es una manera de otorgarle esa individualidad que tanto nos gusta, ¿no?, en nuestra sociedad. No ocurre así en otras sociedades. De hecho, bueno, para ellos eso no significa que no sea importante. Todo lo contrario. Para muchas sociedades la palabra es completamente sagrada y la palabra es tan sagrada que son conscientes de que son símbolos que llevan milenios de esfuerzos de hacerse entender y mientras haya palabra no existe violencia. Entonces, bueno, pues el otorgar un nombre a una persona o a cualquier ser vivo o no ser vivo es una manera de crear realidad. De esta manera crean realidad. No solamente dan un nombre, sino que describen y dan realidad a esa persona o a ese objeto también. Ya. Los entonces, por ejemplo, piensan que el nombre influye en la vida del individuo. Eso es, sí, es una manera de darle un destino, de alguna manera, a una persona, y en muchas sociedades incluso van cambiando, a lo largo de la vida van cambiando el nombre. Y los aborígenes australianos, al igual que los inuit, no mencionan los nombres de las personas fallecidas, ¿no? Sí, eso es, sí. Bueno, es una manera de no provocar que vuelvan a la vida, sí. Curioso. Pasemos a otro tema, expresión de las emociones. Nuestro mundo ha dejado de expresar las emociones. Quizá hemos adquirido mucho ese concepto de persona que significa máscara y nos sabemos poner máscaras o llorar cuando hay que llorar para quedar ahí o no. Sí, el tema de las emociones es un poco pues como lo que he comentado del mito de separar o jerarquizar naturaleza y cultura. Pues hemos hecho un poco lo mismo con el tema de las emociones. Hemos jerarquizado la razón, la mente, por encima del cuerpo y de las emociones. Y bueno, pues es otra manera de entender la vida, ¿no? La realidad. Es propia de nuestra cultura. Nosotros también tenemos mitos. En esos pueblos hay rituales y tienen un alto valor simbólico. De formar el cráneo, por ejemplo, ritos de paso de niños a jóvenes, adolescentes. ¿Eso lo hemos perdido en nuestro mundo? No, realmente aquí sí seguimos teniendo ritos. Es más, hay muchos antropólogos que dicen que un otro tipo de chamanes también son las campañas políticas, ¿no? En las campañas políticas los políticos también utilizan mucho la palabra, son buenos oradores y bueno, pues muchas veces les escuchamos embelesados, ¿no? Porque nos gusta escucharles. Y bueno, pues nos dicen lo que queremos escuchar. Bueno, es otro tipo de ser como un chamán, ¿no? Un mediador. Y bueno, pues es otro tipo de rito las campañas políticas y bueno, hay muchísimos ritos más. Ya, pero sin embargo el poder que tenían esos ritos simbólicos de, por ejemplo, en Oceanía, de formar el cráneo, eso se ha quedado atrás ya, ¿no? Sí, bueno, hay, en algunas sociedades todavía siguen deformando el cráneo. Me parece que en Vanuatu siguen haciéndolo, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras deformaciones corporales. Por ejemplo, a las niñas les ponemos pendientes, ¿no? Y eso lo vemos totalmente normalizado. Así que bueno, es una manera de dar individualidad a la persona, ¿no? De dar identidad. Vale. Seguimos con algunos términos antropológicos de los cuales tenemos que aprender. El género, por ejemplo. Dices que no tienen necesariamente un origen biológico, preguntas, y dices que entre algunas comunidades nativas norteamericanas lo que decide el género de una persona no son los genitales, sino lo que puede hacer y aportar a la comunidad. ¿Sigue siendo así? Sí, bueno, en nuestra sociedad existe otro mito que es que nosotros hemos pensado en dos géneros. Sí, en dos géneros, en dos construcciones sociales, géneros, ¿no? Mujer y hombre, femenino y masculino, ¿sí? Y en base a eso hemos formado nuestra sociedad. Y bueno, pues realmente en otras sociedades nos dicen no existe solamente femenino y masculino, y es más, no solo existen dos tipos de diferencias biológicas,
existen mucha diversidad, es como un caleidoscopio de géneros y también en lo biológico. Y esto también la ciencia nos está diciendo, que no solo existe mujer y hombre, existen otro tipo de sexos. Yeah. Entonces, bueno, sí, es otra manera, otro mito que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a ver a la familia, si te parece, el concepto de familia tribu. En Amazonía, por ejemplo, los hombres viven junto a los niños en casa de los hombres, las mujeres con otras mujeres y niños pequeños, los munduruku, pero hay otras muchas fórmulas, los yanomamis también, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay, son otro tipo de construcciones sociales. Las familias, nosotros tenemos la idea de que una familia debe ser mujer y hombre con hijos. Y bueno, pues no tenemos una idea de familia más amplia como tienen en otras sociedades. Y bueno, esto también es porque en las demás sociedades, como he comentado antes, bueno, ven la realidad más más impredecible, más que le pueden controlarla menos, y por lo tanto tener lazos amplios, en este caso familiares, no lo reducen solamente a lo biológico, a la sangre, como lo hacemos aquí, ¿no? Es mucho más amplio, porque necesitan más solidaridad. Nos escandalizaríamos con la etnia tibetana de Nimbas en Nepal, que tienen poliandria. Dice que se registran casos de matrimonios de una mujer con todos los hermanos de una familia. Sí, tenemos la idea de la poligamia, bueno, pues que es algo exótico, pero bueno, son otra manera de construir la sociedad, ¿no? Es un modelo de adaptabilidad que, bueno, pues también es lícito. Todas las culturas tienen su manera de adaptarse a la realidad. Ocurre también en China el caso de los mosuo, donde no existen los maridos, es una sociedad matrilineal. Qué diferentes conceptos de vida, ¿verdad? Sí, eso es, son diferentes modelos de adaptarse. Casi terminando el tiempo. En los idiomas mayas, por ejemplo, no existen los tiempos presente, pasado y futuro. ¿Todo es un continuo? Sí, el caso del presente, pasado y futuro hay en muchas, no solo en la maya, sino en muchos otros idiomas. No hacen tanta distinción. Aquí hacemos mucha distinción, es más, en muchas culturas, por ejemplo, en la lengua maorí, utilizan la misma palabra para espacio y tiempo. Y bueno, es otra manera de entender el presente, pasado y futuro. Los pueblos originarios generalmente registran el pasado como lo que guía al presente, y el futuro es lo que ha de ser. Y en nuestras sociedades simplemente miramos el pasado para legitimar lo que deseamos del presente. Y a la vez corremos hacia un futuro que tampoco estamos muy seguros de a dónde va, que es lo que llamamos el progreso, ¿no? Nos gustan mucho los cambios y corremos hacia ese futuro que desconocemos completamente y que muchas veces pues intentamos inventarlo sin resultado alguno. ¿Cuánto tenemos que aprender y quizá cuánto tenemos que recordar de esos pueblos originarios que aún siguen afortunadamente en el planeta dando su mensaje y su ejemplo? Sí, esto no se trata tampoco de juzgar o de decir que unas son mejores que otras, para nada. La antropología realmente lo que hace es estudiar todas las sociedades culturales humanas y bueno, pues aprender un poco de todas, ¿no? No se trata tampoco de colocar parches étnicos, pero sí saber que hay otras alternativas, que es lo que nos repiten ahora, que no existe alternativa, que hay que ser realistas, que si existe una crisis hay que tomarla como tal y punto. Y no, realmente sí que tenemos ese poder de poder cambiar las cosas, ¿no? Hay muchas alternativas, otros mundos son posibles y existen realmente. Terminando, recojo algunas de las ideas que he sacado de tu libro. Dicen los aymaras: mirando atrás vamos a ir hacia adelante. Recordis, volver a pasar por el corazón. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es, como he comentado, pues el valor de ver un poco el pasado, ¿no? De darle valor al pasado. Y también lo puedo relacionar con dar valor a las personas mayores que tanto nos pueden enseñar. Quizá otro de los conceptos, colaborar, sería un patrón de comportamiento. Y por último, la teoría sueca del amor. Dice: tú eres el proyecto más importante del mundo. Quizá estamos aquí para ser felices y no nos hemos dado cuenta de ello, ¿no, Emi?
Sí, supongo que sí, que bueno, también la felicidad es también una palabra que es una construcción social también, ¿no? Cada cultura tiene su idea de felicidad, y aquí estamos como muy intentando perseguir una felicidad que quizás la felicidad misma es intentar perseguirla, ¿no? La utopía. Bueno. Estas han sido algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Una antropóloga en la Luna ha sido la obra que nos ha servido de base. Noemí, gracias. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna forma para contactar y conocerte más? Sí, tengo un blog que, bueno, lo he ido desarrollando durante 6 años, que es, bueno, una antropóloga en la luna.blogspot.com.es. Luego también estoy en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y bueno, pues allí veréis un email también con el que poder contactar conmigo. Perfecto. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Muchas gracias. Te doy un abrazo fuerte. Otro. Hasta prontito. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y terminamos por hoy. Concluyen estas 2 horas del Espacio en Blanco. Ojalá os hayan gustado los temas que os hemos ofrecido en este verano especial español. Seguid disfrutando de las noches, del trabajo si lo estáis haciendo, de las vacaciones, pero no olvidéis que el Espacio en Blanco os espera. El misterio continúa y juntos queremos descubrirlo. Serán 7 días aquí en Radio Nacional, mientras feliz semana, y ahora os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y los mayores que tanto nos pueden enseñar. Quizá otro de los conceptos, colaborar, sería un patrón de comportamiento. Y por último, la teoría sueca del amor. Dice, tú eres el proyecto más importante del mundo. Quizá estamos aquí para ser felices y no nos hemos dado cuenta de ello, Noemí. Sí, supongo que sí, que bueno, también la felicidad es también una palabra que es una construcción social también, ¿no? Cada cultura tiene su idea de felicidad, y aquí estamos como muy intentando perseguir una felicidad que quizás la felicidad misma es intentar perseguirla, ¿no? La utopía. Bueno. Estas han sido algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Una antropóloga en la Luna ha sido la obra que nos ha servido de base. Noemí, gracias. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna forma para contactar y conocerte más? Sí, tengo un blog que, bueno, lo he ido desarrollando durante 6 años, que es, bueno, una antropóloga en la luna.blogspot.com.es. Luego también estoy en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y bueno, pues allí veréis un email también con el que poder contactar conmigo. Perfecto. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Muchas gracias. Te doy un abrazo fuerte. Otro. Hasta prontito. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y terminamos por hoy. Concluyen estas 2 horas del Espacio en Blanco. Ojalá os hayan gustado los temas que os hemos ofrecido en este verano especial español. Seguid disfrutando de las noches, del trabajo si lo estáis haciendo, de las vacaciones, pero no olvidéis que el Espacio en Blanco os espera. El misterio continúa y juntos queremos descubrirlo. Serán 7 días aquí en Radio Nacional, mientras feliz semana, y ahora os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y los mejores deseos.